Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Jardín Gracia Plena, yo soy Dalila y en este video quiero contarles cómo criar, cómo cuidar y cómo alimentar a un pichón de picaflor o de colibrí. Que sepan qué hacer si en algún momento de sus vidas ustedes encuentran en el piso a un pichoncito de colibrí o, como en el caso que les voy a contar, un pichón que necesita ayuda, que está en el nido pero que tiene un problema. Les voy a compartir mi experiencia, que es una de las más hermosas que me tocó vivir, la verdad, en este último tiempo, con la esperanza de que la disfruten y que si alguno está en una situación similar, les sirva y pueda criar con éxito a su pichón. Así que, bueno, vamos allá. Este canal trata de los jardines y de toda la magia que hay alrededor de ellos, de todo lo que nos ofrecen. No solo una fruta que nos ofrecen que podemos ir a cosechar del árbol o un tomate que podemos ir a buscar a la huerta, sino de todas estas experiencias que son, para mí, invaluables. Así que espero que lo disfruten mucho. Vamos allá. Un día recibo por WhatsApp esta foto y un mensaje que dice: vecina, mira estos pichones, ¿no están abichados? Efectivamente, estaban muy aguzanados. Eso que se ve, que parecen como granos de arroz debajo de la piel, son todas larvas. Tenían muchísimos en todo el cuerpo. Estaban abichados, ¿eh? Una bichera es eso, es una infestación por larvas de moscas. El nido estaba en una rama baja de un ginkgo biloba en un parque cercano a mi casa. Sin estar muy segura de nada de lo que estaba haciendo, decidí, sacarles con una pincita todos los gusanos, uno a uno. Consulté con algunos veterinarios y la verdad que tampoco estaban muy seguros de cómo actuar, porque hay muchos productos para la bichera, pero para animales más grandes, las dosis en algo tan chiquitito no están definidas y realmente tan chiquitos. Yo no me animaba a ponerles ningún producto y nadie se animaba a recomendarme tampoco ningún producto y mucho menos ninguna dosis. Los padres no habían abandonado a los pichones y seguían alimentándolos, así que ni pensé en sacarlos del nido. A pesar del manoseo y de toda la molestia que yo les causaba, porque empecé a ir todos los días, una vez por día, a sacarle los gusanos que iban apareciendo o los que el día anterior eran muy chicos y no podía agarrarlos con la pinza, los padres jamás dejaron de alimentarlos. Por casi 2 semanas fui todas las tardes con una escalerita para no tener que colgarme de la rama y acceder al nido desde arriba y un pequeño botiquín a curarlos. Esperaba a unos metros del árbol a que los padres se alejaran. Cuando yo llegaba me quedaba vigilante y cuando los padres salían a buscar alimento aprovechaba yo y ahí me acercaba a hacerles las curaciones. A medida que les iban creciendo las plumas, cada vez aparecían menos gusanos. Empezaron a estar más movedizos y entraban con dificultad en el nido. Una noche de tormenta, uno cayó al piso y lo encontré muerto a la mañana siguiente. El que quedó estaba súper movedizo y se caía del nido a cada rato. Evalué la situación y la verdad es que el parque estaba lleno de perros. Si no me lo llevaba a casa, entendí que era un bocado asegurado de los perros. Así que, de nuevo, sin estar muy segura de lo que estaba haciendo, decidí llevarlo a casa y criarlo. Algo importantísimo que quiero transmitirles acá es: nunca saquen un pichón del nido a menos que sea absolutamente necesario. Si los padres lo están alimentando, por supuesto que es lo mejor. Y si encontraron un pichón en el piso, miren si no hay un nido cerca o si los padres no están cerca buscándolo. Porque eso a veces pasa en los momentos en que están aprendiendo a volar y en que están abandonando el nido. Si no hay predadores cerca, si no hay perros, si no hay mascotas, gatos, no es un problema. Eso sí, si lo devuelven al nido, vigilen por un tiempo que los padres vuelven y que los están alimentando. Cuando decidí llevarlo conmigo a casa, me preocupaban varios aspectos. El primero y más urgente era entender cuál es su dieta en la naturaleza y cómo podía yo formularle un alimento que tuviese todo lo que necesitaba en esa etapa, siendo un pichón.
Los picaflores se alimentan de grandes cantidades del néctar de las flores, pero también necesitan consumir pequeños insectos y arañas, sobre todo los pichones. El néctar de las flores contiene agua, azúcar, proteínas, aminoácidos, ácidos orgánicos, lípidos y antioxidantes. Los insectos y arañas son fuente de proteínas, lípidos y otros nutrientes y, como mencioné antes, son fundamentales para el desarrollo de los pichones y en los periodos de muda del plumaje y de reproducción también. En el primer momento le di agua con azúcar porque era lo único que tenía, pero a las pocas horas y después de leer bastante, ya había formulado la receta final con la que lo alimenté todo el tiempo que vivió conmigo. La receta final con la que lo alimenté contiene agua con azúcar en una proporción 3:1, 3 partes de agua, 1 parte de azúcar. Contiene un suplemento dietario para humanos que se llama Ensure. Contiene una pizca de yema de huevo duro pisada y moscas del vinagre, Drosophila melanogaster, esas moscas chiquititas que se acumulan arriba de la fruta muchas veces, también bien pisada, hecha a papilla y mezclada. Esto lo cargaba en una jeringa y con eso lo alimentaba. El segundo tema que me preocupaba era cómo iba a aprender a volar y a comer solo en la naturaleza cuando lo liberase. Por suerte en ese momento tenía una habitación libre en casa y se la armé para él solito. Esa fue su escuela de vuelo. Adentro de la habitación puse un montón de macetas, un arbolito que tenía una maceta que era un olivo, flores cortadas en floreros y también le enganchaba en el olivo flores, ramitas de flores cortadas. También le enganchaba jeringas, se las ataba, se las agarraba con una cinta, alguna ramita, y en la punta de la jeringa le ponía una flor cortada. Y más adelante también fui colocando libadores o bebederos. Bueno, cuando utilizaba los libaderos, ahí a la mezcla no le ponía la yema de huevo para que sea bien líquida y no se tapen los agujeritos. Cuando se usa esto, y en las jeringas también, hay que cuidar muchísimo la higiene, hay que lavarlos todos los días. Lavarlos, desinfectarlos y enjuagarlos bien, porque puede, por el alto contenido de azúcares que tiene la mezcla, es muy factible que crezcan hongos. Y algunos hongos pueden llevar a la muerte del picaflor. Su metabolismo es muy acelerado, así que necesitan alimentarse seguido y con lo adecuado. Por suerte estaba de vacaciones, de lo contrario esto no hubiese sido posible. De hecho, si tenía que salir en el auto, viajaba conmigo y parábamos a comer al costado de la ruta. Bueno, de noche la primera semana lo ponía en una cajita cerrada y calentito con varios algodones rodeándolo. Cuando creció un poco más ya dormía perchado en alguna ramita. Bueno, a la noche no lo alimentaba. Ellos de noche entran en torpor, que es un estado en el cual como se ralentiza el metabolismo. Así que a la noche dormíamos los dos. Le suspendía el alimento cuando ya no había ni un poco de luminosidad en el cielo
Era diciembre, así que esto era bastante tarde. Después de las 8 de la noche, seguro. Y comenzaba a alimentarlo a las 6 de la mañana. Yo con el mate y él con su jeringa. Yo lo agarraba en mi mano y lo acercaba a las flores que sabía que los picaflores de mi jardín elegían, y a los bebederos. Bueno, de a poco empezó a volar solo. Cuando tenía hambre me lo hacía saber, llamaba con un sonido muy particular. Y con el tiempo también empezó a comer solo, a comer en vuelo. La verdad que puedo decir que trabé un vínculo con Bebé, así lo llamé. Me chocaba mucho al principio ponerle un nombre a un ave silvestre, pero la necesidad surgió porque a la mañana a veces yo entraba a su habitación y lo llamaba. Y si él no estaba a la vista, cuando yo lo llamaba, él venía o contestaba al llamado. Y fue una experiencia hermosa, realmente. Pero me di cuenta que era vital integrarlo al exterior. Cuando estaba dentro de casa, en la habitación, aislado, sin ruidos, él se quedaba quieto demasiado tiempo, no hacía ruidos, estaba como muy aletargado. Entonces empecé a sacarlo en mi mano por todo el jardín. Y era otro ave. Realmente se llenaba de vida. Escuchaba súper atento todos los ruidos que había a su alrededor. Empezaba a emitir sonidos. Realmente se llenaba de vida. Eso fue súper necesario. Y en el jardín lo llevaba a varias flores. Y también de a poco en el jardín fue incorporando bebederos, previendo qué iba a pasar cuando lo soltase. Él aprendió después perfectamente a comer de las flores. Pero bueno, los bebederos eran como una ayuda extra. Al menos eso yo creía. Llegó el día en que creí que estaba listo para ser liberado y entre lágrimas, no les voy a mentir, lo solté. Y a las 2 horas aproximadamente lo escuché llamar. Bueno, fue medio un lío encontrarlo. Estaba en una rama muy alta de un pino. Así que con una ayuda de la escalera me trepé al pino y lo recapturé. Lo tuve una semana más conmigo hasta que lo volví a soltar. Ese día voló todo el día. Yo lo iba escuchando y lo iba siguiendo por los distintos árboles del parque. Hasta que a la tardecita apareció en una ramita bien baja de una glicina al lado de la puerta de casa. Por supuesto que lo agarré, le di unos buenos besos y lo llevé a dormir adentro. Y así estuvimos una semana, volando libre de día y volviendo a dormir a casa. Hasta que, bueno, una noche no regresó. La verdad, no sé si vive en mi jardín o en algún jardín cercano, porque hay muchísimos picaflores acá y es difícil reconocerlos. Además son muy territoriales y los que ya estaban instalados acá, los que ya eran residentes de mi jardín, los primeros días cuando él estaba libre lo atacaban. A veces me parece verlo, pero no tengo certeza. Es uno claro, pero no. Esto ocurrió en un mes de diciembre y fue el mejor regalo de Navidad que podía tener. A la Navidad del año siguiente, una amiga muy talentosa y muy observadora de la naturaleza me regaló este dibujo que lo hizo ella con sus propias manos. Y hoy en día es un recuerdo hermoso que tengo del bebé y de esta historia y ocupa un lugar central en casa. Bueno, espero que hayan disfrutado del video. Acá tengo el original del retrato del bebé, que es una pieza que realmente aprecio muchísimo y ocupa un lugar central en mi casa. Bueno, les pido que si les gustó el video me dejen un like y si les interesan estos temas de naturaleza, jardines y toda la felicidad que nos pueden dar en forma de pequeñas y grandes experiencias,
se suscriban a mi canal Jardín Gracia Plena. Muchísimas gracias por su tiempo. Hasta el próximo video.